Bendiciones con todos. Tema 228. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la parábola de los dos hijos. Y utilizamos Mateo capítulo 21, versículo del 28 al 32, que dice lo siguiente. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Iniciamos el estudio de otras parábolas que fueron enseñadas por nuestro Señor Jesús, y en este caso es específico. Las siguientes tres parábolas que consideraremos a partir de aquí están relacionadas con la actitud desobediente de los líderes religiosos al mensaje del Evangelio y sus futuras consecuencias. Estas parábolas son la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados y la parábola del banquete de bodas. Luego, más adelante, se consideran otras dos parábolas que tienen que ver con la venida de Cristo. Es obvio que esta parábola está íntimamente relacionada a los acontecimientos de los versículos anteriores, y de hecho es parte de la respuesta que el Señor le da a estos líderes religiosos que, sabiendo que el ministerio de Juan el Bautista provenía de Dios, no obedecieron al llamamiento del arrepentimiento que les hacía. Antes, las rameras y los publicanos atendieron a él. El mejor de los hijos, de los dos hijos. Lo interesante de esta parábola describe perfectamente la naturaleza del ser humano a través de dos clases de hijos, de los cuales ninguno podría considerar bueno al 100%. A continuación, Jesús les presenta a estos líderes religiosos una parábola que habla de dos hijos que tenía un hombre, y pide opinión al respecto. Dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. El primer hijo es aquel que, al pedirle el padre que fuera a trabajar a su viña, no quiso ir, pero luego arrepentido fue. Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Este hijo no puede considerarse bueno del todo, ya que, en lugar de obedecer de inmediato al padre, se negó. Pero luego vemos que se arrepintió al haberse negado, y así terminó obedeciendo, y así se rindió de su mala conducta. Luego vemos al segundo hijo, el cual parece que es bueno, pero no lo es. Dice: y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Este dijo que obedecería de inmediato, pero no lo hizo, y esto lo hace un mal hijo. Luego viene Jesús y le pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Al final podemos decir que el primer hijo fue el menos malo de los dos, o mejor dicho, el hijo malo que se arrepintió. No podemos pasar de estos versículos sin considerar cómo esta parábola describe la naturaleza humana, ya que realmente no existe una persona buena cuya naturaleza no esté lisiada por causa del pecado. Como decía el salmista:
aún desde el vientre de nuestra madre nos desviamos. Mire el Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Nadie puede jactarse de ser justo y que por sus propios méritos alcanzará la vida eterna. De hecho, nuestras mejores justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. Mire lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si no fuese por la misericordia de Dios y la fe en su Hijo Jesucristo, todos nosotros que hemos creído estaríamos perdidos, porque al final nuestra justicia no es nuestra, sino ha sido imputada por nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por ello, hoy somos pecadores redimidos, conscientes de que somos salvos, no por nuestras obras, sino por medio de la fe. Y por ello, Pablo dice que toda jactancia queda excluida. Romanos capítulo 3, versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por tanto, podemos decir que todos los seres humanos somos pecadores. Unos no han sido perdonados porque no han obedecido el Evangelio, pero otros somos perdonados y redimidos por la sangre de Cristo, ya que hemos creído en el Evangelio y obedecemos su llamado. ¿Cuál es el pecador que se salva? Aquí el Señor les hace ver a estos líderes religiosos su verdadera hipocresía y su estado de condenación. ¿Qué dice? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Estos hombres se creían religiosos y al estar del lado de Dios eran pura apariencia, porque escucharon a Juan anunciar el camino de la justicia, pero no le creyeron. En cambio, aquellos que eran vistos con desprecio y llamados pecadores, los publicanos y rameras, escucharon el mensaje de Juan, creyeron y se arrepintieron a sus pecados, y así estos últimos iban delante de ellos al reino de los cielos, mientras que estos permanecían en condenación eterna. Terrible, ¿no? ¿Cuántas personas son como estos líderes religiosos? Están en las iglesias, van a los cultos y cumplen con sus obligaciones religiosas, pero no obedecen de corazón el Evangelio, sino viven su vida de acuerdo a lo que mejor les parece y no se sujetan a Dios. Estos al final no se salvan. Pero nosotros debemos obedecer a su palabra y no ser simples religiosos. De hecho, la misma Biblia nos enseña que antes de cualquier rito religioso está la obediencia. Escuche lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Estos sacerdotes y ancianos entendían el mensaje de Juan y sabían que no podían negarlo, pero por sus intereses propios decidieron no obedecerlo. Y esto es una rebeldía de corazón que conduce al infierno. Al final, todos eran pecadores, como nosotros, y tal como las Escrituras lo declaran, no hay justo,
Pero la diferencia está en aquellos pecadores que obedecen el evangelio y se arrepienten de sus pecados. A estos les alcanzará la misericordia del Señor. ¿Qué les parece, hermanos, estas verdades de la palabra de Dios? Tenemos que creer en el evangelio y una vez creyendo, ponerlo en práctica. Y si se dio cuenta que hay juicios para aquellos que conocen la palabra, pero no la ponen en práctica, para aquellos que van a las iglesias, escuchan la palabra de Dios, cumplen sus obligaciones religiosas, pero no aplican la palabra a sus vidas. Eso es terrible. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, por tu amor y por las bendiciones tuyas que son abundantes cada día. Gracias por la familia, por los amigos, por los vecinos, por los que escuchan la palabra de Dios, Señor. Síguenos dando tu palabra, aunque nuestra carne no quiera, síguenos enseñando tu palabra, Señor. Necesitamos ser edificados, necesitamos conocer tus verdades. Te los pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.